El proyecto nace a partir de dos ideas centrales principalmente. Por un lado, el creciente interés que existe en la actualidad respecto de las huertas, particularmente en infancia y en jardines interculturales o con un foco intercultural aquí en la región de la Araucanía. A nivel internacional, las huertas han tenido un rol cada vez más preponderante en centros educativos y de hecho especialmente en centros educativos que tienen un énfasis o un interés por trabajar temas de cultura o de diversidad en general. La educación, y en particular la educación parvularia, se sirve de múltiples espacios educativos. En este sentido, en las zonas rurales, la huerta y el invernadero son espacios educativos que están allí al servicio de la educación. Porque hoy día la pedagogía no está solamente en el aula, hoy día la pedagogía está en la naturaleza. Precisamente es de ahí donde nos nutrimos. Y en definitiva, ¿cómo aprendemos? Aprendemos la inteligencia, ¿no es cierto? ¿Cómo se desarrolla? Se desarrolla a través, ¿no es cierto?, del tacto, de los sentidos. En la huerta se trabajan aprendizajes científicos, aprendizajes sociales y también de manera muy interesante aprendizaje de revitalización de conocimientos culturales y lingüísticos de los pueblos originarios. Entonces, a partir de todas estas ideas es que con este proyecto nosotros buscamos, de hecho, que la huerta se transforme o se fortalezca como un espacio pedagógico. Entonces, el proyecto de alguna forma lo que intenta es intencionar o explicitar estas diferentes dimensiones que ya ocurren en las huertas como espacios complejos, dinámicos y particularmente ricos. En este sentido, no habría que hacer un esfuerzo extra por abordar las multidimensiones de lengua, cultura y conocimiento científico, pues todas estas ya están presentes en la huerta. Este proyecto se ha venido desarrollando en 3 jardines alternativos ubicados en zonas rurales, que los 3 tienen un sello o un fuerte enfoque en temas de interculturalidad. Es interesante también que los 3 jardines están ubicados o insertos en comunidades mapuche. El primer taller de ecodiseño fue un análisis FODA de las huertas que tenían ya los jardines en las que estamos trabajando, los invernaderos, y al mismo tiempo, en realidad, análisis FODA completo de la comunidad, de los apoderados, del vínculo de la profesora, de la organización que tenían, de las actividades que habían realizado. En el fondo era resaltar la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de cada entorno, de cada comunidad escolar y local de cada jardín. Teníamos un taller de ecodiseño cada 3 actividades o 2 actividades en la huerta. Y la idea era planificar en conjunto, con la incorporación de la educadora de lengua y cultura indígena, a la actividad que íbamos a trabajar. Una de las primeras actividades que desarrollamos con los niños en torno a la huerta fue una actividad en la que usamos como elemento principal el poroto. ¿Y por qué el poroto? Porque el poroto es una de las especies que tiene mayor diversidad dentro de las huertas acá en la zona. Muy importantes, que son el agua, ¿qué más puede ser? Y el sol. Partimos con una cosecha, cosechamos el poroto de la vainita o del capi. Le hablábamos de esta diversidad ancestral que se conoce, o sea, le fuimos enseñando los distintos nombres de los porotitos como el poroto frutilla, el poroto pitillo, el poroto payar. Bueno, y además de eso aprovechamos de hacer una siembra. Y les pedimos para eso que trajeran envases de yogur de sus casas. Algunos jardines por su cuenta decidieron adornarlo, diseñarlo y después bueno, les pusimos tierrita y sembramos el porotito y la idea era que durante el año creciera la plantita para que después llegara la época de siembra y de trasplante a la huerta. Bueno, una de las dificultades que encontramos en las huertas, en los jardines, fue el tema del agua. Que 2 de los 3 jardines con los que trabajamos tenían problemas de acceso al agua. Reciben camiones de aljibe, se les acababa prontamente el agua. Por lo tanto, también fue uno de los trabajos que hicimos en una de las actividades en la huerta, como
eficiencia del manejo del agua. Hincheta Andy Ferrer Millanao, igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinados. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Puebla obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento, pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro, recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche Niemulevan, Guarrameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. Ellos nos vienen a enseñar a nosotros cómo sus padres trabajan las huertas. La familia hace sus huertas para su propio consumo, entonces los niños están bien involucrados en eso, en su día a día. Entonces ellos saben ya que en este tiempo qué es lo que hay que plantar, lo que no. Le sacamos una hojita. La tomamos así, mira, que no se dañe la plantita. Es como espina larguita, tal cual. Otro hito que también es importante para el proyecto es la elaboración y en conjunto de un botiquín herbario, donde a partir de las plantas medicinales que existen en la comunidad, en las familias, los niños desarrollan en su centro educativo un botiquín. Y que es interesante que además de las oportunidades que tienen los niños para aprender algunos elementos técnicos del conocimiento científico, es decir, a secar, a agrupar, a clasificar las hierbas, también se potencia y se incentiva que los niños conversen con sus familias respecto de cuál es el uso que tiene esa hierba en su comunidad, en su propia familia, los abuelos e incluso ancestralmente. Y en este sentido lo que se intenta es poner en diálogo el conocimiento que viene desde el mundo científico y el conocimiento que viene desde las familias y las comunidades. Menta y el matico. Aquí está. Cuaderno Viajero lo hicimos con el objetivo de recolectar un poco los saberes de la familia acerca de las hierbas medicinales, los usos, dónde encontrarlas, para qué sirven, y que los niños se pasaran este cuaderno viajero y se lo llevaran para la casa, sentarse a la mesa, conversar, que los niños como generaran un diálogo intergeneracional entre papá e hijo y conversar acerca de las hierbas que ocupan en la casa, que el niño también reconociera las hierbas que ocupan, que las dibujaran juntos y que reconocieran como la parte del cuerpo en la que funcionaba la hierba que estaban trabajando. Las familias participaron y los niños también se empoderaron mucho con el conocimiento que tenían sus familias y también se dieron cuenta que en realidad conocían un montón de hierbas medicinales que venían tomando desde muy chicos. ¿En qué estación estamos, Pichiqueche? Puquén. En el invierno, ¿cierto? Estamos enfocados fuertemente en el Mapuzungún y a través de eso nosotros le damos a conocer las semillas, porque nosotros trabajamos con el Tucucahue acá en el jardín. El intercambiar conocimiento, intercambiar el kimun. Si bien es cierto, nosotros como mapuche tenemos conocimiento del trabajar con la tierra, con el Tucucahue, con todas las hortalizas. Este proyecto igual nos enseñó mucho a cómo de repente, en particular en lo mío, yo no tenía idea de lo que era hacer un compost. Y ese proceso para mí yo lo rescato mucho porque yo no sabía y a mí me encantó y de hecho lo llevé a la práctica y lo estoy haciendo en mi huerta, en mi casa. Y también el conocer semillas, ¿cierto? Distintas semillas que no conocíamos. Abrirnos a esos espacios y vincular esos espacios con múltiples aprendizajes que se desprenden de los distintos ámbitos de la propuesta curricular que orienta la educación parvularia, permite integrar la huerta como un espacio educativo que otorga sentido y significado al aprendizaje. Y en particular al aprendizaje de la cultura, porque ahí hablamos de elementos que pertenecen a la naturaleza, hablamos de elementos que pertenecen a la cultura y hablamos de elementos que pertenecen a la identidad y a la convivencia. Por lo tanto, es un todo integral que ofrece un espacio muy enriquecido para desarrollar aprendizajes valiosos, tanto en los adultos que median como en los niños que son beneficiarios de ese espacio. El niño toca, mira, observa, riega
planta una semilla, ve cómo brota, y hay elementos, por ejemplo, como valores, el valor de la paciencia, precisamente porque la naturaleza es tan sabia que a través de observar una planta, sea una hierba medicinal, o sea un tomate, o sea cualquiera, ¿no es cierto?, verdura, enriquece precisamente el trabajo con el niño. Y todo lo que significa la huerta, porque estoy plantando, sino que también hay un trabajo de conocimiento, hay un trabajo de cultura. Compartir igual no solamente significa venir y sentarme en una mesa y ponerme a comer, claro. Que sea un compartir también de conocimiento, de quimón. Jardín Huerrayén de Huaypille y queremos saber qué tienen ustedes en sus mesas. Albahaca, orégano, zapallo también, chacudo, chacú. En el fondo era valorar a los insectos que se encontraban en la huerta e intentar distinguir entre los insectos benéficos y los insectos plaga que pueden encontrar en la huerta. Para eso ocupamos dos metodologías. La primera eran redes de barrido, que en el fondo es con una red pasar por arriba del medio metro, ir barriendo para encontrar bichos, cualquier bicho que caiga en la red, y después mirarlo con lupa, observarlo. Y la otra metodología era que poníamos trampas pitfall, que son vasos que se meten el día anterior y al otro día se va a revisar el pitfall y generalmente tienen insectos, que son los insectos que andan merodeando por la huerta. Y lo que hicimos fue con los niños revisar estos insectos, que ellos se familiarizaran con los insectos y que también de alguna forma los quisieran y se hicieran amigos de ellos. Queríamos retratar las experiencias que íbamos realizando con los niños en este producto final del proyecto, que era la guía ilustrada. Y para eso se nos ocurrió hacer dibujos que se hicieran al final de cada actividad, cosa de que los niños fueran como un poco describiendo lo que aprendieron en la actividad, y también creemos que esa es una forma en que el niño como un poco canaliza lo que aprendió, lo que entendió, desde su propia visión y experiencia, que muchas veces era exactamente lo que nosotros estábamos haciendo y otras veces no. Estos dibujos se usaron como insumo. Lo que hicimos fue tomar los dibujos de los niños un poco como para ir viendo cuál era su percepción de las actividades. Entonces contactamos a una ilustradora que fue ella recibiendo todos estos dibujos por actividad, y en base a eso ella hacía una ilustración. Y todas estas ilustraciones se plasman en esta guía ilustrada que explica lo que se hace en la huerta durante el año de forma cíclica, otoño, invierno, primavera, verano, acá en la zona. Y la idea es que esa guía ilustrada llegue, no sé, a muchas partes de Chile y que otras personas puedan ver cómo es la huerta acá en la zona desde esta experiencia que fuimos guiando con los niños. ¿Dónde vas tan de mañana? En la actividad de cierre en el Centro Cultural Padre Las Casas pudimos cerrar con el proyecto con los niños, con las educadoras, con nosotros el equipo, y lo hicimos mediante esta exposición de los dibujos de los niños, que nos ayudó un poco a cerrar un par de presentaciones artísticas de personas que trabajan en estos temas. El trabajar con estos equipos
mano a mano ha sido fundamental, porque hemos logrado entrelazar nuestros saberes, tanto lo que ellas saben desde el territorio como lo que nosotros llevamos desde la academia. Y vinculando todo esto con un eje central que es la cultura, hemos podido ofrecer a los niños experiencias de aprendizaje que han sido muy significativas. De hecho, nosotros siempre le llamamos una extensión del hogar a la huerta. Y por lo tanto, cada huerta tiene sus propias dimensiones, colores, expresiones y se ha transformado en un refugio biocultural, que es lo que nosotros llamamos. ¿Por qué? Porque alberga una gran diversidad biológica en cuanto a semillas ancestrales, diversidad de plantas que son locales y no locales, y es un lugar que sirve mucho para traspasar conocimiento a los niños, donde, claro, uno puede reconectarse con la naturaleza como humano, teniéndolo cerca de la casa, donde puede uno estar en constante como entregar y recibir. O sea, uno le entrega tiempo, energía a la tierra y la tierra te da de comer. Yo creo que esto va a ser algo que queda en ellos y de aquí al futuro. Esa semillita que queda en los niños se va a ir desarrollando a medida que los niños vayan creciendo también y vayan entendiendo otras experiencias. Por lo tanto, es un súper espacio para sembrar conocimiento y mucho amor también a los niños.